A comentarles un poco de un tema que se llama el encierro de la tierra común, o la tierra Ujú. comunitaria. Es un proceso que se dio principalmente en Europa Occidental, pero Sí. donde más voy a hacer hincapié es en Inglaterra. Y es un proceso por el cual la forma de observar el uso de las tierras y la propiedad de las tierras fue pasando de lo que era la visión feudal a la visión moderna de propiedad privada. Entonces, bueno, primero vamos a empezar hablando justamente de cómo era el sistema de posesión y trabajo de tierras en el periodo feudal. En Inglaterra lo que se usaba era el sistema manorial, en el cual la tierra se dividía en segmentos, podría decirse, eh, que se llamaban manor, es la pronunciación, podría traducirse algo así como hacienda, más o menos, Ujú. en el cual el terreno como una unidad política estaba atada a un título de propiedad sostenido por un señor, un lord, que podía ser una persona noble o una institución, como por ejemplo La iglesia. la iglesia, claro. Discúlpame, ¿eran personas nobles en serio o eran llamados nobles? No, no, eran llamados nobles. Ah, ok. Básicamente un noble es una persona que Que pertenece a la clase guerrera, ¿no? Originalmente sí, pero después fue variando, digamos. Bueno, en esta unidad geográfica que era el Manor, se dividía el terreno en varios tipos. Tenías uno que se llamaba el dominio, que era de uso exclusivo para beneficio del Lord, y el otro espacio que era el campo de uso para los campesinos. Field sería, ¿qué sería? Claro, Sí. eran los campos justamente. En esa época se usaba un sistema de campo abierto que se llamaba, donde estaban loteados, cada persona tenía asignada su lote para cultivar y dependiendo del tipo de relación que tenía con el señor, podía ser que le pague por el uso del territorio una parte de la cosecha o ciertos días de trabajo en el dominio del señor. Puede ser arreglando puentes, talando árboles, dependía de la conveniencia. Esto en un contexto donde no había una economía de mercado, no había moneda, digamos, así que era principalmente agraria la economía. Y bueno, esa es la parte donde se cultivaban los terrenos. Había otro espacio que se llamaba el espacio común, donde tenían derecho los campesinos, los siervos, por ejemplo, a pastar sus animales, a recoger leña para construir sus casas o para verano, el invierno digo, pescar, demás. Eh, Todo esto venía mantenido por lo que se llamaba derecho tradicional, básicamente, que era la idea de que como se había hecho así durante generaciones, los campesinos, tanto los campesinos como los señores, tenían el derecho y la obligación de seguir haciéndolo. Eh, Un orden divino, digamos, establecido por Dios, puede ser. Se justificaba como un orden establecido por O sea, Dios, el clero pero venía justamente a legitimar este orden feudal. sí, pero era básicamente algo que ya venía surgiendo desde la caída del Imperio Romano. Es como que el derecho divino se aplicó para justificar lo que ya se hacía. Claro. Mm. Exactamente. Pero bueno, estamos en el contexto de que si bien los campesinos no tenían la posesión propiamente dicho de la tierra, sí tenían derecho de uso de la tierra. Claro. ¿Entendés? Cada uno tenía sus lotes, cada uno hacía con la parte de la cosecha lo que se le daba la gana, cada uno podía llevar sus animales a pastar sin que nadie le dijera nada. Claro. Hay un evento muy importante en 1215 que es la firma de la Magna Carta. Eh, Ahí ¿La, se da, la Carta Magna? claro, Si te lo dijiste en inglés, lo dijiste en lo dije en inglés. inglés, perdón. Se da cuando la nobleza impone un cierto nivel de autoridad sobre la corona y se firma una serie de derechos que tenía que respetar la corona sobre la nobleza y otro grupo de privilegiados, podría decirse. El más clave era que para poder aprobar impuestos nuevos, el Tenía que pasar por el consejo parlamento. tenía que pasar por un consejo, no se llamaba parlamento Ah. en ese momento, pero era el germen de lo que iba a ser el parlamento. Claro.
Bueno, nos adelantamos un ¿Te puedo siglo. preguntar algo? Sí. Tiene que ver, si sabés algo sobre eso. Tengo entendido que los ciervos estaban atados a la tierra, ¿puede ser? Los ciervos no podían salir de la tierra. Si bien trabajaban la tierra, eh, no- tenían prohibido salir del feudo. Sí, estaba bastante rígido. Te correspondía ese espacio de terreno que estaba definido. No podías salir de tu lugar a ir al manor de otra persona sin un permiso, digamos. No podías venderle tus derechos o dárselos a alguien más tampoco. Claro. Y eran heredables los derechos, no solo los derechos, sino también la condición de siervo. Era bastante rígido. Yo tengo entendido, no sé si es así, pero que el término villano, de ser un villano, ser una persona vil, digamos, viene justamente de los ciervos que se escapan de la gleba, o sea, de la plantación, y se van a la villa, se van a los pueblos. Sí, en Entonces, por realidad... eso se lo llama villano. Pero el villano es el que busca libertad y se escapa de los territorios. Es como que justamente, esto que dice Matt, digamos, de que la cultura es la cultura de la clase dominante. La clase dominante no le gusta que los siervos escapen, se vayan a buscar independencia en otro lugar y se les empieza a llevar villanos. Y por eso todavía tenemos manteniendo ese término, ¿no? Como que Sí, ¿cómo se era hereda medio eso, como no? una espada de doble filo porque el siervo no tenía la opción de irse a otro lugar, pero el señor tampoco lo podía echar. Claro, también tenía derechos. Sí, Tenía, ¿verdad? claro, así como tenía obligaciones, tenía derechos. Principalmente se aplica mucho en esto entre 1348 y 1349 fue la peste negra en Inglaterra. Ajá. Ujú. Y Ya que estamos hablando de eso. claro, se calcula que murió entre un 60 y un 40% de la población. Entonces, de repente había como un imperativo de mantener a la gente en el campo porque la capacidad productiva bajó muchísimo. Mucha gente trataba de huir, buscando mejor vida o tratando de escapar de la enfermedad. Ujú. Entonces, bueno, como la economía del reino se basaba en que la gente tenía que estar ahí trabajando el campo, y se encontraba Inglaterra en ese momento en medio de la guerra de los 100 años, entonces hubo una imposición de hacer que la gente se quede donde estaba, trabajando donde estaba. Claro. Bueno, se sucede la guerra de los 100 años, esta situación más o menos no cambia, la guerra de los 100 años termina y ocurre la guerra de las Rosas. En todo este periodo de mucho tumulto termina llegando la dinastía Tudor a Inglaterra y es donde empiezan los encierros. ¿Me podés decir, la guerra de las rosas es una guerra civil en Inglaterra o es es de Inglaterra contra Francia? No recuerdo. No, no es civil en realidad, es una guerra de derechos sucesorios básicamente. O sea, no había como un deseo de cambio político ni nada, era simplemente a ver quién Sí. manejaba la papota. Claro, claro. Bueno, entonces... Por decirlo así. Claro, por decirlo así. En todo ese proceso empezaron los encierros, que era básicamente cuando el Lord venía en un espacio de tierra común donde la gente pastaba y demás, y ponía una cerca y unos soldados, y bueno, acá no se entra más. Ujú. Venía muy impulsado por el comercio de lana, con lo que hoy es Holanda y Bélgica, por la incipiente industria textil que se desarrollaba en el área. Entonces de repente hay un cambio de interés económico porque pastar ovejas era mucho más beneficioso que la actividad agrícola en sí. Así que bueno, los lores buscando el propio beneficio comenzaban a retirarle tierras a los campesinos para poder... Perdón que te hacer interrumpa, tierra boludo. ¿Estamos hablando del 1700 más o menos? No, ahora estamos entre siglo XV y XVI, más o menos, donde Yo empiezan los pensaba que la primeros guerra de procesos. los 100 años había sido en 1600. No, Esa no, es la no. guerra de los 30 años. Sí, Claro, esa guerra me los 30. confundí. Te confundiste de años. Sí. Así que Cantidad bueno, de años. ahí es donde no solo estamos empezando a ver los primeros procesos de encierro, sino que además se empieza a ver reacciones políticas a favor o en contra en el aspecto. Se empiezan a presentar peticiones en el Parlamento, se empieza a discutir los efectos que esto tiene sobre los campesinos, si es bueno, si es malo. Sin embargo, la era Tudor también fue bastante tumultuosa, así que estamos en una situación donde el Parlamento no se veía en posición de atacar el encierro, sino más bien como una herramienta que usaban los nobles para poder justificarlo y que esto siga sucediendo. Me explico. Claro. Sí, sí. Ten en cuenta que
como ya dije, la base económica del reino era la actividad agrícola, y si hay menos gente cultivando porque se pastan más ovejas, Hay menos riqueza. hay menos riqueza. Lo más obvio sería, ¿Querés tener esto acá un segundo? lo más obvio sería cobrar impuestos al nuevo negocio de la lana, pero resulta que por la firma de la Carta Magna los impuestos tenían que ser aprobados por el Parlamento, y justamente la gente del Parlamento era la que se estaba haciendo rica con el comercio de la lana. Claro, ¿te puedo hacer una interrupción de vuelta? Porque me reinteresa esto. ¿Lo conoces Tomás Moro, el escritor de La Utopía? Lo conozco, pero no estoy familiarizado con su trabajo. Bueno, te cuento simplemente. La Utopía el libro La Utopía se divide en dos segmentos, donde habla del siglo XVI, de 1500, digamos, de Inglaterra, y toda la primera parte es una dura crítica a las condiciones sociales de la Inglaterra de la época. Justamente con Enrique VIII, puede ser, que estaba por ahí, Sí. está por ahí, y es una crítica, por ejemplo, se ataca la pena de muerte, se ataca la disciplina y el control de los criminales, como que se nos ahorca demasiado por crímenes totalmente superfluos, como robar un cacho de pan, digamos, una cosa así. Y bueno, y una de las cosas que a mí me reinteresa, que tiene que ver con una especie de proto-marxismo, como que el marxismo recupera a Tomás Moro como una especie de héroe del pensamiento, si se quiere, justamente por esta cuestión del monopolio de la lana. Como que los nobles empiezan a hacer riqueza a partir de la producción ganadera de la lana, entonces dejan de cultivar tierras y los precios de la comida se eleva y los pobres mueren de hambre. Sí, no solo que los precios de comida se elevan, sino que, como te decía, no hay una economía monetaria, así que tampoco tenía la posibilidad uno de comprar comida, entre comillas. Claro. La base de la vida, como había sido durante siglos, era que cada uno cultive su propia comida. Claro. Obviamente que había artesanos y demás, pero el urbanismo era relativamente bajo, entre comillas. Claro. Era como la excepción a la regla. El 90% de la población eran campesinos y vivían cultivando su comida y sacando todo lo que necesitaban de las tierras comunes. Claro. Sí, eso que vos decías de las penas excesivas también era una forma de forzar a la gente en condiciones de trabajo desfavorables. Digamos, bueno, desfavorables. De repente se hacía ilegal, por ejemplo, no tener casa. Si vos estabas más de 3 días sin una casa, era un crimen. Incluso no casarse, no reproducirse, tal vez. No tenía nada que ver con eso. No va por otro punto. Va por el hecho de que la gente que era económicamente inactiva, digamos, era forzada a través de la ley que criminalizaba la actividad económica a... Bueno, eso mismo sucedía acá en nuestro país en el siglo XIX con la ley de vagos y malentretenidos. Era digamos. Literalmente lo mismo. A los vagos se les marcaba con una B en la frente o en la espalda. Acá en Argentina decís. No, en Inglaterra. Como una B, digamos, como que era vago, digamos. Pero era background. Es verdad, claro. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. A ver, si vos llevas esto a lo que pasó, digamos, últimamente con el tema de la pandemia, ¿cómo hubiera sido esta pandemia en esa época? Y como fue la muerte negra, nadie sabía qué era lo que pasaba, la gente se moría constantemente. Llegaba a un punto, principalmente en ciudades donde estaban muy apiñadas, donde la gente se moría en sus casas porque no había nadie para sacar los cuerpos, dejaban los cuerpos donde estaban tirados. Se nota mucho, por ejemplo, en el arte. Empiezan a haber motivos con esqueletos, con muerte muy muy comunes en esa época. La música se hace más lúgubre también. De hecho, lo que uno tiene asociado con la Edad Media, por ejemplo, la visión de la gente sucia, empieza a suceder después de la muerte negra. Antes la gente iba a baños públicos. Antes la gente iba a baños públicos, que eran comunitarios, donde va a bañar, hablaba al pedo con la gente, qué sé yo. Después de eso había mucho miedo a los espacios públicos, y con mucha razón, porque imagínate que había villas que quedaron completamente abandonadas porque se murieron literalmente todos los que estaban. Así que sí, hubiera sido más o menos eso la pandemia en esa época. Pero bueno, continuando un poco, después de la guerra de Tudor, cuando empezaba a suceder todo esto, viene la guerra civil inglesa, y ahí es donde se da el núcleo del asunto, del proceso de encierro. Durante la guerra civil vuelve a haber otro conflicto entre Parlamento y Corona. En el punto más álgido de la guerra civil, los parlamentarios dirigidos por Oliver Cromwell
derrotan a la corona, capturan al rey, lo enjuician por traición y lo ejecutan. Y se funda lo que se llamaba la República o Mancomunidad Inglesa en ese momento, con Oliver Cromwell con la cabeza. A la cabeza, digo. Entonces, bueno, el orden político y todas las justificaciones que tenían en ese momento se viene abajo y empieza a haber nuevas discusiones de orden social, de economía y todo eso, y entra muy fuerte en debate el tema de los encierros y de la tierra común. ¿De qué es lo que pasa? Vamos a seguir con esto, vamos a cambiarlo, vamos a permitir que se siga el encierro, que es lo que va a suceder. Así que se forman varios grupos ideológicos, de los que voy a destacar dos. Primero, los diggers o excavadores eran principalmente campesinos y el bajo clero, que lo que proponían era en que la tierra es de todos, basándose en algunas lecturas de la Biblia, y su acción era meterse a las tierras de donde estaban cercadas, destruir las cercas y plantar ahí, y bueno, que vengan y nos saquen. Que fue justamente lo que sucedió, porque resulta que además de que estaban violentando los poderes económicos de los terratenientes, también eran pacifistas estrictos, así que ni se defendieron cuando fueron a correr. Ya para 1950 habían desaparecido en su mayoría. Sin embargo, se considera que es como una especie de ejemplo de proto-anarquismo o proto-comunismo en Inglaterra. Los otros más importantes son los que se llaman los levelers o niveladores, que en su mayoría eran miembros del ejército, que proponían una especie de sistema democrático, con sufragio universal, entre comillas, porque no era universal. Lo principalmente lo que la caracteriza es que tenían una organización más formal. Muchos dicen que fue el primer partido político moderno porque tenían un nombre, se identificaban con un nombre, con una ideología y con un manifiesto político puntual. Hubo muchos debates entre los niveladores y los opositores en el Parlamento respecto de la representación política, de qué era lo que significaba tener tierra y demás, y había un punto muy clave que me parece que viene muy al caso a la sociedad hoy día, donde se decía, bueno, si todos necesitan representación, ¿qué onda? Viene uno de Polonia acá a Argentina, viene uno de Polonia a Inglaterra y acaba de llegar y tiene derecho a representación. ¿Cómo es eso? Claro, claro. Entonces, bueno, los opositores a la idea de los niveladores argumentaban que tiene que tener representación alguien que tenga interés en el reino, y según su forma de verlo, la única forma de probar son los propietarios que tienen propiedad. Sí. Pues si vos tenés terreno ahí, tenés interés ahí y no podés mover el terreno, así que tu interés siempre va a estar. Claro. Entonces su argumento era que sí, si hay alguna representación tiene que ser solo de los que tienen tierra, es la única representación válida. Claro, qué interesante. O sea que ese es como una premisa para que el desarrollo del cercamiento de tierra, digamos. Exactamente. Claro. Siendo que, bueno, los campesinos habían estado ahí siempre y no tenían propiedad formal. Qué notable cómo las cuestiones políticas y económicas van entretejidas unas de las otras, sí. Y se justifican, se implican mutuamente, y no sería esa idea media vulgata del marxismo de la infraestructura y la superestructura, sino que es un ida y vuelta, digamos, es una dialéctica. Totalmente una ida y vuelta, porque en ese momento donde finalmente hay una confrontación que llega armada entre los niveladores y el parlamento de Oliver Cromwell, terminan siendo dispersados, arrestados y asesinados a la revolución industrial un poco y el desarrollo del capitalismo, porque toda esta gente que se va... ¿Cómo llega? Claro, toda esta... ¿Cómo pasó eso? Se cortó un poco el internet, pero ya ahí volvió. Ahí volvió. Bien, toda esta gente que se queda sin sustento de vida comienza a migrar a las ciudades en masa. Se empieza de repente, ya en la era de Tudor se hablaba de que había mucha pobreza en las ciudades, de gente que era desplazada de los campos. Después de... Igualmente también, bueno, eso surgió porque hubo una serie de elementos fabricando que hacían más llevadera la actividad de la agricultura.
Y claro, sí, pero bueno, eso de que se hacía llevadera fue interpretado por los terratenientes como ahora necesitamos menos gente para Claro. cultivar, así que Claro. vamos a echar a todos estos otros y nos quedamos con más calidad. Claro. Se le llama revolución agricultural, pero está muy discutida el término entre historiadores. El tema es que, bueno, de repente tenés toda esta cantidad de gente que es pobre, que necesita trabajar, porque no solo porque necesita comer, sino porque además es un delito no trabajar, así que si vos no conseguís trabajo rápido, o te van a meter preso, te van a mandar a hacer trabajo forzado, o en el peor de los casos te van a mandar a la colonia, Australia o América, y olvídate, la mayoría moría en el viaje directamente. Así que de repente tenés todos estos terratenientes que han acumulado mucha riqueza, mercaderes que han acumulado riqueza del comercio de la lana, y muchísima gente en necesidad de trabajar, y eso le da un impulso a la revolución industrial, que justamente empieza con el mercado textil, que fue el impulsor, digamos. Y los asentamientos de personas que iban del campo a la A ciudad, la ciudad, exactamente. que se asentaban así alrededor de las fábricas. Exactamente. Entonces, bueno, la revolución industrial es un proceso que se va dando más o menos de forma orgánica, es como que la gente se empezó a filosofar sobre el tema, entre comillas, principalmente los filósofos liberales, una vez que ya estaba establecido todo. Y surge esta parte de la romantización de la revolución industrial, principalmente de la parte de Adam Smith y otros liberales de la época, de que el industrialista era una persona trabajadora, innovadora, que a través de su propio ingenio, digamos, y dedicación, va ganando éxito, reinvierte su ganancia y va transformándose en un industrialista. Que fue utilizada durante el siglo XVII, XVIII, XIX, principalmente como justificación para proponer medidas liberales de economía, bla bla bla, todo eso. Recién es con la época de Karl Marx y Engels donde se empieza a discutir esto, de que no, mira, estos industrialistas primero no obtuvieron su beneficio en base a su trabajo, sino que literalmente se lo quitaron a otros. Sí, la rapiña. Karl Marx dice, el capitalismo llega al mundo chorreando sangre y lodo. Como que sí, es una guerra de... La crapulencia también se llega a decir. Claro, la crapulencia. Lo llamaban teoría de acumulación primitiva. Claro, sí, tal cual. Esta... Sobre todo nosotros somos importantes como americanos, que tiene que ver con el saqueo español del oro americano. Eso se analiza en el Capital. Claro, bueno, en particular, sí, podés dar ejemplo del saqueo del oro, pero resulta que España desperdició todo. No, sí, pero a lo que voy, pero no tiene que ver con un elogio de España, tiene que ver con esa introducción de oro en el mercado europeo por parte de España. España tenía ese oro y lo gastaba dispendiosamente con las otras naciones de Europa. Sí, yo no diría tenía el oro. Vino acá, mató un montón de gente, básicamente robaron el oro. Claro, y tampoco dejemos de lado todas las expediciones piratas de los británicos para robar literalmente el oro en los mares. Claro. O sea que también está eso. Sí. El punto que se estaba volviendo era ese, de que recién siglos después de que sucedió todo el hecho se empezó a discutir toda esa romantización y tal vez poner en cuestión realmente de si la idea que tenemos hoy de propiedad de la tierra podría decirse es correcta, entre comillas, o no. Porque antes había otro concepto, el concepto comunitario de uso de la tierra, donde yo no soy dueño de la tierra y sin embargo tengo derecho a usarlo. Todos tenemos derecho a usarlo. Bueno, es muy importante todo este proceso porque obviamente se llevó a la colonia el proceso de encierro y de título de propiedad y demás, y si bien fue una historia en Inglaterra, un proceso complejo, en las colonias es algo que sucedió del minuto cero. ¿Entendés? Entonces en el concepto colectivo de los países coloniales no existe esa época de uso comunitario de la tierra. ¿Entendés? Desde siempre
estuvo la idea de propiedad privada de la tierra, y no se ha discutido, es como que se tiene como una verdad absoluta. Claro. Es así, siempre ha sido así. Sí, naturalizada, claro, digamos. Totalmente naturalizada. No sé bien cuándo habrá empezado eso, porque yo creo, o calculo que cuando había eso típico de personas de las cavernas, eso no pasaba. Depende Cuestionable. de la época, no, obviamente en la época del ser humano primitivo, de las tribus cazadoras recolectoras, no había sentido de la propiedad privada, pues no tenía sentido tener propiedad privada, vos tenías que moverte, sí o sí, de un lugar Claro, a pero otro. aparte, en esa época, para hipotetizar, digamos, la propiedad era lo que vos tenías en las manos casi, o en el Exactamente. cuerpo, o lo que vos comías, o en la cueva donde vivías. Claro, pero es que O sea, además justamente vos no vivías en una cueva siempre, porque Claro. tenías que irte moviendo, buscando... Subir a un árbol, no sé, lo que sea. No, moverte de que ya se comió toda la fruta que había, se pescó todo lo que había, se mató todos los animales, Claro. y nos tenemos que ir Como a en otro el lado. Age of Empire 1. Claro, exactamente. Claro. Incluso Ok. la propiedad de objetos ¿Objetos? Ah, era distinta porque Sí, vos sí, sí. solo podías cargar cierta cantidad de cosas. De hecho, no incluso tenías- recién cuando aparecen, que yo, en Grecia, por decir, no digo que sea solamente en Grecia, pero las sociedades palatales, puede ser, de los palacios, donde los bienes más preciados eran justamente las armas. Eran justamente las espadas que tenían determinadas gemas, determinada calidad, y de hecho por eso, por ejemplo, en Tolkien se habla de toda esa mitología de las espadas y todo eso, de que tiene que ver con la nobleza. Pero bueno, recién con la agricultura, digamos. Con la agricultura empieza a centralizarse. Sí, a tener un concepto de lo que es de uno. Sí. De lo que es de uno y lo que no. Incluso en las estructuras palaciegas también había Palaciegas, ok. Sí. por ahí una similitud un poco con el sistema comunal, en el hecho de que el palacio recogía todo lo que se producía, Claro, y centralizaba. administraba Claro. a quién se daba cada cosa. Entonces como que uno no tenía tanto así la propiedad del objeto, de la cosa, sino como el derecho a que el palacio te dé tu lote, Claro. ujú. tu parte. Ok. A mí lo que me llama la atención de la revolución industrial es el tema de que la revolución científica que hubo, porque, o sea, no es que se acompañó, o sea, la revolución científica acompañó a la revolución industrial también un poco, Sí. En el sentido de que mejoró un poco las vidas de los que estaban transitando ese momento. Bueno, pero no solamente Y es eso, sino... discutible, porque en el proceso de la revolución industrial tenía las primeras fábricas, y las segundas y las terceras también, que eran desastrosas. La gente que se venía desplazada del campo, donde tenía una vida, no te voy a decir idílica, porque era una vida de trabajo duro y pena, pero de repente estabas trabajando 14 horas en un lugar oscuro, lleno de humo. Sí, creo que lo fundamental que se debe considerar con la revolución industrial, más que la cuestión de condiciones de vida de la gente, la productividad del trabajo. La productividad de trabajo, Cómo sí. aumenta exponencialmente. Normalmente sí, bueno, si te pones a comparar la vida de allá con la vida de acá, de este momento del hoy, obviamente que vas a decir, sí, era deplorable. Claro, pero uno podría al Pero mismo venían tiempo... de una cosa peor todavía. Claro, pero entonces, uno podría decir al mismo tiempo que, por ejemplo, los nativos americanos, o sea, los pueblos originarios de nuestras pampas o del Montevideo guaraníes, tenían una vida bastante apacible en comparación a lo que podría ser Europa en la misma, Sí. en la misma época temporal, digamos, Sí. en la misma línea temporal. No estamos hablando, no digo que las tribus originarias sean buenas, el buen salvaje y todos esos bolazos, porque obviamente los incas eran un imperio, de la misma manera los aztecas que se devoran los corazones de sus víctimas, todo eso, pero sin embargo uno podría decir que en la cuenca del Río de la Plata y en el interior de, qué sé yo, Entre Ríos, Santa Fe, todo eso, toda esa zona, era de donde había cazadores recolectores, era una sociedad bastante apacible, si se quiere, no era una sociedad violenta, si bien no tenían estos progresos científicos del conocimiento, del saber y todo eso, pero es cuestionable. La otra hablamos de tenían rusos, de conocimiento esto. más que nada de la naturaleza. Y un conocimiento práctico, digamos, un conocimiento práctico de la subsistencia. Fueron Claro, diferentes- no formalizado. No formalizado. Diferentes cosas, o sea, yo me refiero a la revolución científica que se dio dentro de la revolución Claro, sí, industrial, pero no se porque ahí podía... apareció sí. la vacuna, apareció el jabón, apareció la... Claro, pero uno cosas fertilizantes. podría considerar que es un desarrollo del... Lo que pasa es que tendemos a pensar que la historia universal es la historia de Europa.
Sí. Entonces, por ahí no sé, tal vez, bueno, por ejemplo, un filósofo peruano, como por ejemplo Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui puede ser, o Mariátegui, lo que decía es que no había que buscar el mundo, la sociedad socialista en el futuro, sino que ya estaba en Perú, ya estaba en las tribus originarias peruanas, incaicas de su época, ya existía. Bueno, es cuestionable. Estamos hablando de la revolución Claro, pero yo lo que quiero decir, yo lo que quiero decir es que la sociedad ideal no necesariamente hay que buscarla en el desarrollo de Europa, sino que podríamos mirar, qué sé yo, que a la China, a Australia, a Argentina, a Estados Unidos, y no necesariamente tiene que ser un orden lineal de Europa, ¿me entendés? Porque en la misma época había gente que vivía mejor, no apiñada en ciudades, no con esta tiranía, no con tanta violencia, y bueno, es cuestionable, digamos. No necesariamente el progreso intelectual es algo bueno. A ver, lo que yo creo es que, ponele, si nos estamos situando en un cierto lugar, vamos a hablar de ese lugar. Porque si no, claro, yo también te puedo hablar sobre no sé, me encantaría que... Lo que pasa que... Lo que pasa es que hablemos solo del pueblo originario de acá de Argentina. Sí, dale, y cerramos el programa. Volvemos a Inglaterra, momento de la revolución industrial. Claro. Hay que ponerse por ahí, interiorizarse un poco en tal vez la imagen de alguien que pierde su campo por el encierro. Un campo, un lote que ha estado cultivando su familia durante generaciones, que era básicamente, podría decir la vida asegurada, no en el sentido de que sea cómoda, ¿me entendés? Pero él sabía que medio de iba a subsistencia. estar ahí trabajando en el campo y se iba a morir trabajando en el campo como había hecho su familia durante cientos de años. Y de repente se ve alejado de eso y metido en un espacio extraño, que es la ciudad, obligado a trabajar en condiciones penosas y sin ningún tipo de escape. Es como una presión ya que no viene dada incluso en el hecho de que alguien te esté obligando, sino de que no tenés otra opción. No tenés otra opción porque el campo ya no está, porque tenés que comer y lo único que hay es ir a limpiar chimeneas o estar manejando una caldera que puede explotar en cualquier momento y te mata. Entonces como que empieza a haber una cuestión de... ¿cómo se diría? De miedo al presente y al futuro, como una sensación de estar en el aire, en las masas de trabajadores urbanos. Y se notaba porque se escribió mucho mientras sucedía, ¿me entendés? De, che, loco, toda esta gente que está llegando acá a la ciudad, que está trabajando mal, se vuelven alcohólicos, se vuelven violentos, y viene un proceso de romantización tal vez del pasado rural, donde ya no se trata de buscar objetivamente qué era lo bueno, sino que como que ya se pone toda una bolsa de todo eso era bueno. Claro. Sí. Claro, Que un proceso... Que es una reacción romántica, si se quiere. Claro. No me refiero al adjetivo, sino al movimiento artístico. Del romanticismo que tiende a crear sus utopías en el pasado medieval. Claro, exactamente. Qué loco, porque yo lo hubiera visto, o sea, si me sitúo ahí, por ahí, lo hubiera visto como una liberación de la opresión que estaba sufriendo en el campo. No. Para Pero nada. no. En ese momento estaban desnudos ante la crudeza del mercado laboral. Incluso Pensá que como el mercado laboral era nuevo, no había ningún tipo de regulación ni nada. De hecho, había máquinas que se hacían en el tamaño de niños ya. O sea, las máquinas ya estaban hechas para que las use un niño. Claro. No había concepción de que los niños no tienen que estar trabajando en una fábrica al lado de un motor que está andando a 10.000 revoluciones por minuto y le puede sacar un brazo. Porque nunca había sucedido eso. Claro. Bueno, de la misma manera, vos decís que vos me culpás de que te lo traigo a nuestros países autóctonos a cantar. Sí, pasa que, pero lo que pasa es que estamos hablando de la misma época. Estamos hablando de la misma época, no estamos hablando de la antigüedad en América, estamos hablando de la misma época. Pero bueno, uno podría trazar el mismo paralelismo entre, por ejemplo, la dominación de los gauchos que vivían en el campo con sus vacas, con sus caballos, vivían bastante bien, y de repente el progreso, la industria
moderna en Argentina empieza a meterlos a esos gauchos, los empieza a matar o incluso a adiestrar o domesticar, por decirlo así, para que se metan en sus industrias y formen las ciudades y la nación y ese ordenamiento moderno a la europea, ¿me entendés? Claro. Entonces no es saltar de un tema a otro. Tiene que ver con, bueno, qué consideramos nosotros correcto y qué noción tenemos nosotros de nuestra propia nación. Y sí, porque justamente cuando llega principalmente Buenos Aires y Córdoba, podrían decirse que eran los centros Sí. intelectuales del periodo colonial y poscolonial, ya llegaba las ideas de Europa perfumadas, digeridas, ¿me entendés? Claro. Entonces, bueno, era como que solo veían los resultados, que era que Europa sí, obviamente aumentó la productividad y aumentó la capacidad económica, militar y bla, bla, bla. Y nunca se vio todo lo que se había hecho para llegar ahí, todos los efectos que tuvo la gente. Entonces sí, obviamente desde el punto de vista de la Argentina entra como loco. Claro, pero que tal cual, porque somos un país colonial, digamos, un país Claro. periférico de Europa, pero justamente tiene que ver con esto de si el progreso científico técnico tiene que ver con el beneficio en la calidad de la vida de la gente o si tiene que ver más bien con el beneficio de una clase dominante que, por decirlo en términos marxistas, se apropia del plusvalor de la gente, ¿me entendés? Entonces no es que se beneficie a toda la sociedad, sino que no basta con el progreso científico, no basta con el progreso técnico, todo eso tiene que ir acompañado de un ordenamiento social que lo regule. Y eso es lo que estamos ahora, en eso estamos ahora. No basta con tener una productividad terrible, sino que hay que distribuir la riqueza para que todos tengamos el beneficio, disminuyamos las horas de trabajo, en fin, todo eso, para que se distribuya la riqueza. Y tener una productividad terrible es paradójico, porque estamos destruyendo el planeta y la gente no necesariamente vive mejor. Entonces hay que cuestionar estas cuestiones de la ciencia. Que se distribuya la riqueza, yo la verdad lo veo muy, muy utópico eso. No te creas. De hecho, es una salida no revolucionaria, no violenta, de vivir mejor. Yo últimamente no pienso que vamos a solucionar todos nuestros problemas con un golpe de Estado proletario, ¿me entendés? En un momento pude considerarlo, pero ahora lo veo totalmente... Sí, pero después estudiaste golpes de Estado proletario y te diste cuenta de que el pasado nos enseña que no es tan fácil. Claro. ¿No le viste Claro. que el remedio fue peor que la enfermedad? Claro. Porque bueno, justamente cuando se intentó colectivizar Sí. las tierras en Rusia, se quitó de lado la idea de propiedad privada de la tierra, pero no se volvió a la idea de uso comunitario, de que Claro. la gente tenía derechos sobre la tierra, porque cuando se colectivizó, los campesinos de las granjas colectivizadas tenían que hacer todo exactamente como lo ordenaba el Estado, no tenían ningún derecho a nada. Sí, es rebelión en la granja ¿cómo es? De Orwell. Claro, entonces ya no tenían... de repente se sentían también muy oprimidos los campesinos porque era como que pasaban de una situación donde no tenían derechos sobre la tierra a una situación donde no tienen derechos sobre la tierra y ni siquiera tienen la posibilidad jamás de obtener ese derecho porque no vas a poder comprar nunca tu pedazo de tierra porque no se puede comprar tierra nunca más, olvídate, vas a hacer lo que te digo y si no te gusta el gulag. Acá Camila Besacia habla de Charles Dickens y Oliver Twist. Ah, sí, Charles Hay Dickens. una novela también muy linda, interesante. No es linda. Interesante. Sí, porque el placer estético produce placer. Pero la belleza estética produce placer. Pero bueno, que se llama Tiempos Difíciles. Sí. Que habla justamente de precisamente esto que estamos hablando. Ya me spoileaste de que es violento, porque No, no es se violento. escapa el violento. No, dije Tiempos Violentos por Tarantino. Socialmente violento porque sí, justamente el pibe es un huérfano que está ahí abandonado completamente en una ciudad. Que lo utiliza para Sí. crímenes. Claro, la sociedad es que es desalmada, totalmente desinteresada de la situación en la que se encuentra y solo Alienada. está, claro, solamente está considerando en qué valor se puede extraer en ese momento de ese pobre pibe. Él va pasando de situación en situación y básicamente todo el mundo se quiere aprovechar de él como venga. Claro. Bueno, che, se está haciendo medio tarde. No sé si querés cerrar la idea. No sé por qué más querés decir. Creo que ya he hablado todo. ¿Querés tirar una conclusión, digamos? ¿O la sacan los oyentes? Sí, yo creo que es muy El por, importante. qué lo trajiste acá, eso me interesa, más que nada. O sea, Sí, ¿por por qué una trajiste cuestión esta de- cuestión?
de llenar justamente en los procesos, el concepto histórico que tiene uno de cómo se va desarrollando la sociedad, ese pedazo que falta en Argentina. Porque en Argentina tenías el proceso de control de la tierra que tenían los nativos, y de repente vienen los colonos a implantar directamente la propiedad El privada régimen de la control tierra. de propiedad privada, de Propiedad cercamiento de privada. tierra y rotulación y todo eso. Fue un paso de blanco a negro directo a través del uso de fuerza. Entonces es interesante por O ahí. sea que el problema fue Europa, que vino acá a joder. Ese fue Y ¿sabes cuál es el tema? Que en esa época todos querían joder. Sí, sí. Europa se dio en un momento una situación donde tenía la economía, la organización y la tecnología. Por eso que decía muy temprano sobre la malignidad humana, sobre el mal, digamos. El mal es algo intrínseco a la humanidad, al ser humano, y difícilmente se puede erradicar. Que la gente quiera aprovecharse de otra es básicamente la regla. Y existen formas de paliar eso a partir de la moralidad, el conocimiento, la filosofía, la ciencia. Pero en definitiva somos seres agresivos y Exactamente, prepotentes. Como el concepto de ¿Quiénes que te diría yo? Entonces ahí se arma todo un debate. los europeos vinieron y se impusieron sobre los nativos simplemente porque los nativos no tenían chance de ir a... Claro, sí, tal cual, tal cual. De la misma manera que los incas se imponían las tribus Claro, del oeste argentino, digamos, sí. Para la próxima clase, digo yo. Claro. Tírame ¿qué hubiera pasado si... ¿Qué hubiera pasado? Si ¿qué hubiera pasado? No, si es muy en vez de difícil. algunos, avasallar a otros, hubiera pasado exactamente al revés. ¿Cómo sería la sociedad de hoy? ¿Quiénes son unos y otros? Unos y otros. Americanos y europeos, me imagino. Europeos y americanos. Y la verdad no te puedo decir porque... No, es un ejercicio de ciencia ficción, ¿qué querés? Es un El loco ejercicio- no era Te lo escritor. dije para la clase que viene. Como una especie de tarea. Que si querés la hacés y si no, Sí puedo también. decir que el concepto de propiedad del terreno sería radicalmente distinto. Porque Claro. el concepto de propiedad del terreno se desarrolló en Inglaterra en las condiciones propias de Inglaterra y después se llevó al resto. Claro. Entonces, si hubiera sido al revés, hubiéramos tenido el concepto que se hubiera desarrollado en América. Tenochtitlán, por ejemplo, Claro. bajo las condiciones de Tenochtitlán, Claro. que eran radicalmente distintas a las de Inglaterra. Claro. Así que bueno, no te puedo decir cómo sería, pero definitivamente sería muy distinto a lo que tenemos hoy día. Claro. Bueno, che, ¿estamos cerrando? Sí, vamos cerrando. Vamos ¿Quieren pasar una última canción? con un tema? Elegíla vos. No, ya elegí yo, que elija. Es tu Bueno, vamos a poner un cumpleaños. tema de Inglaterra. ya que- Dale, de una. Ya tengo una. Poné Dancing with the... Bueno, ponle un título, no le pongas. Sí, obviamente, bueno. Bueno, ya vamos cerrando por acá el video de Instagram. Nos vemos el próximo sábado de 9 a 11 nuevamente. Vení un segundo, saluda acá, acá un segundo. Yo le mando un saludo a mi papá nuevamente, que fue el cumpleaños. Y bueno, desde Colgados Minutos vamos a decirle feliz cumpleaños, por Feliz favor. cumpleaños, Feliz Johnny. cumpleaños a don Esteban. No, Feliz Johnny. cumpleaños. Johnny. El papá de- La gente está muy loca. Bueno, estuve viendo que tu familia se unieron los tres. Estaban bien. Y ahí Bueno, está el comentario de Camila. ¿ustedes tienen algún otro saludo? Bueno, también vamos a saludar a Bonchi, que fue el cumpleaños. Ahí está, cara de cumpleañero, a ver. Cara de... Ok, ya no eso soy fue, joven. eso fue cara de loco más que nada. Pero bueno. Y bueno, saludamos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia en particular. Sé que suena Mira. retrillado, pero bueno, ya que me están viendo, Claro. les mando un saludo. Sí, vale, Álvaro también se Álvaro, metió, ¿estás sí, viendo? sí. Ah, mira. Sí, Bueno. no sé si se estaba viendo, pero los agregó. Ah, Nos empezó a seguir. Así Así que bueno, muchísimas gracias, espero volver a verlos. bien.